El 2% de la població major de 59 anys de Catalunya té un diagnòstic d'Alzheimer. En el cas dels majors de 79 anys, la xifra puja a un 6,5%, això segons dades de Salut. Al voltant del Dia Mundial de la Malaltia, l'Hospital Joan XXIII ha acollit aquesta setmana una jornada que ha plegat professionals i familiars d'afectats per tal de compartir eines, coneixements, amb l'objectiu clar de millorar la vida d'aquests pacients. Avui en parlem amb el neuròleg i coordinador de la Unitat de Trastorns Neurocognitius de l'Hospital Joan XXIII, Chema González de Chavarri. Doctor, ¿qué tal? Benvingut. Muchísimas gracias por invitarme y por poder hablar de estos temas tan importantes. Què tal van anar aquestes jornades? També és un punt de trobada important, no?, entre les diferents parts que tenen a veure al voltant també del malalt, no? Claro, al final somos muchos profesionales los que estamos implicados, tanto desde atención primaria como la atención hospitalaria, y dentro de la hospitalaria pues estamos los neurólogos, los neuropsicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, psicoterapeutas. Tenemos un montón de profesionales que nos dedicamos al campo, tenemos familias que están padeciendo en casa muchos problemas ocultos, silentes, ¿no?, que se tienen que llevar por cuenta propia y que necesitan ayuda, necesitan formación, necesitan que se hable del tema, necesitan resolver dudas, y fue un espacio pues estupendo para poder hacer todo esto en común y conocernos, vernos a las caras y poner en común preocupaciones, ¿no?, conjuntas. És l'Alzheimer el trastorn més freqüent? Ho dic perquè, òbviament, sí que és el que més ressona, no?, el que en parlem més, però és el més freqüent també? Dentro de las entidades que son conocidas como demencias o trastornos cognitivos, ¿no?, o deterioros cognitivos, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, ¿vale?, junto con probablemente la demencia vascular. El daño vascular cerebral se produce cuando tenemos faltas de riego, pequeños ictus que van dañando nuestro cerebro y por lo tanto se va deteriorando. Estas dos entidades juntas constituyen las causas más frecuentes de demencia y muchas veces además van juntas. Pero sí, podemos decir que el Alzheimer, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, esas enfermedades en las que vamos perdiendo neuronas progresivamente, es la más frecuente de todas, la más prevalente, la que tiene una incidencia más alta, que va aumentando conforme más mayor nos hacemos, y efectivamente en poblaciones muy ancianas pues mucha gente tiene problemas de memoria, es algo muy conocido por cultura general y muchas veces se debe a la enfermedad de Alzheimer. Clar, i amb aquest envelliment progressiu de la població suposo que també hi ha més casos, no?, que arriben a les vostres consultes. Claro, hemos vivido, dentro de la historia de la medicina, hemos ido curando las enfermedades infecciosas gracias a los antibióticos, hemos ido mejorando mucho la salud cardiovascular de la población, que es una principal causa de muerte, hemos controlado cada vez mejor la tensión, el colesterol, la diabetes, estamos controlando, yo creo que mejor, el tabaquismo. Los estilos de vida saludables también se van implantando poco a poco, ¿no?, a nivel cultural en la sociedad, por lo tanto, y además hemos mejorado muchísimo el tratamiento de los infartos de miocardio, de los ictus. Ya podemos meter con un catéter y rescatar ese trombo que está tapando una arteria y hacer que el paciente pues no sufra ese evento. Por lo tanto, la enfermedad cardiovascular ha mejorado mucho. Los cánceres, hemos visto un crecimiento de quimioterapias y de tratamientos para el cáncer en los últimos años enorme, que ha hecho que mucha gente sobreviva más tiempo, e incluso gracias a los programas de screening precoz, las mamografías, las colonoscopias, cada vez pues mejoramos la supervivencia del cáncer. Pero las enfermedades neurodegenerativas, a día de hoy, por desgracia, no tienen ningún tratamiento que la pueda ni parar ni frenar. Por supuesto, mucho menos curar, ¿no? Y como vamos envejeciendo y cada vez con la edad son más frecuentes, con una pirámide de población que sabemos que está invertida, tenemos mucha más gente mayor que gente naciendo, por lo tanto, la cantidad de demencias que van apareciendo conforme esta pirámide se ha ido invirtiendo es cada vez mayor. Población que sobrevive más tiempo, que eso es muy bueno, pero que va padeciendo más conseqüències de la edad, entre ellas el Alzheimer, que és una de les més freqüents. Ara li preguntaré per l'estat de la investigació, però per gent que pugui estar sentint-nos i veient-nos a casa, quan ens hem de preocupar per si algú de nosaltres o algun familiar pateix algun problema amb la memòria? Perquè sovint tenim aquests descuits i diem que és un tema de l'edat i traiem importància. Quan és que hauríem d'anar a trucar a la porta del metge?
Decimos que es cosa de la edad, pero tenemos razón. O sea, porque es cierto que... También es una consecuencia de l'envelliment. Exacto. Es una consecuencia del envejecimiento y de la misma forma que te salen arrugas, tienes artrosis. Pues ¿cuánta gente conoces de 90 años sin arrugas o sin artrosis? Pues muy poca. Pues el cerebro se envejece y una de las consecuencias del envejecimiento en el cerebro es que aparecen problemas neurodegenerativos como el Alzheimer. Por lo tanto, sí que es consecuencia de la edad, pero es una forma de envejecer que es patológica. Es una enfermedad. Y como tal se debe consultar, se debe tratar y se debe de vigilar y tener un seguimiento. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que típicamente y de forma cardinal, aunque hay muchas más cosas, pero produce problemas de memoria a corto plazo que son progresivos. No vale que yo tenga mala memoria desde siempre, no. He ido perdiendo progresivamente memoria desde un momento dado y cada vez está peor. ¿Y cómo se manifiesta? Pues muchas veces repito mucho las cosas porque no me acuerdo de que te lo acabo de contar. Te vuelvo a preguntar lo mismo que te acabo de preguntar hace poco que ya me habías contestado. Pierdo objetos constantemente por casa. Pierdo la consigna de lo que estaba haciendo. Voy a la cocina y ¡ay, qué venía yo aquí! Cuidado, porque estos problemas los podemos tener todos en un momento dado de forma puntual, porque... Ja podem ser així amb 20 anys, amb 30, ¿no? Efectivamente, no, y puedes haber dormido mal y tener problemas en tu capacidad de prestar atención a las cosas y todos sabemos que a lo que no prestas atención no puedes recordar. Fija que todos, seguramente que los que ya éramos al menos, teníamos una cierta edad entonces, recordábamos qué estábamos haciendo, con quién lo comentábamos, dónde estuvimos, cómo nos enteramos del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas. Y todos tenemos la sensación de recordar aquel momento como un momento muy especial porque tuvo mucho impacto emocional en nosotros y entonces focalizamos mucho la atención en lo que estaba pasando. Las cosas que más prestas atención, que más choque emocional tienen, ¿no?, que más resonancia emocional, se fijan en tu memoria mucho más. Las cosas que no te importan, que vas aturrullado o si vas con preocupaciones en la cabeza, con ruido mental, con la ansiedad, con el estrés, hace que las cosas que vienen del exterior pues no te importen tanto y pasen desapercibido y no les prestes atención. Por lo tanto, todo el mundo puede tener estos problemas, pero dentro del Alzheimer ocurren de forma mucho más notoria, mucho más frecuente y con mucho más intensidad. Tanto que normalmente a la persona que está al lado le llama la atención que te repitas tanto, que pierdas tantas cosas, que me vuelvas a preguntar lo mismo, porque antes no eras así. Sí, és una cosa que veiem, que acabem detectant, un canvi en la persona. Se nota que algo te está pasando, ¿no? Esto es normalmente los familiares cercanos, normalmente el cónyuge muchas veces, es el que dice, es que lo noto que está peor porque antes no era así, antes no se repetía tanto, antes no me preguntaba tanto, antes no se olvidaba, antes no se despistaba, antes sabía exactamente en qué día estaba, antes compraba y no se olvidaba. Este cambio es lo que nos tiene que llamar la atención, el cambio, ¿no? El deterioro, que es lo que refleja la pérdida de neuronas. ¿Y qué tenemos que hacer? Consultar en nuestro médico de cabecera. Tenemos un programa de seguimiento conjunto con los médicos de cabecera de la región para atender a la enfermedad de Alzheimer, en los cuales se hace una primera valoración allí en tu ambulatorio, en tu CAP, y después de esa primera valoración se nos consulta, se nos comenta el caso y se valora el que lo tengamos que ver nosotros en la unidad y seguir con el proceso diagnóstico y terapéutico. I això, com tot, la diagnosi precoç és clau. Para mí es esencial. Yo creo que hemos vivido una época de cierto nihilismo respecto al Alzheimer, de bueno, total, ¿para qué? Total, no hay ningún fármaco, total, es muy normal que con la edad se tenga esto, y como no hay nada que hacer, pues lo oculto, lo normalizo, digo que es de la edad, pero yo creo que es importante, uno, resolver las dudas de por qué me está pasando esto. También es verdad que el tipo de perfil de personas que consultan es muy diferente. Es muy diferente como consultaba una persona hace 20, 30 años, que igual era una medicina más paternalista, confío mucho en el médico, que ahora que quiero saber qué me pasa, quiero que resuelvas mi caso, quiero enterarme o quiero resolver las dudas de que yo noto un cambio y quiero saber qué es lo que me está pasando, ¿no? Eso uno, la información es poder, ¿no? Y segundo, que es que sabemos que los estilos de vida saludables, como la dieta mediterránea, como el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, el cuidado del sueño y del descanso, el cuidado del estrés y la ansiedad, mejoran la progresión de la enfermedad y tienen un poder preventivo muy importante antes de que aparezca para intentar pues, reducir tu riesgo, ¿no? O que no aparezca, o retrasar la aparición, o que si aparece vaya más lento. Quines eines teniu per fer una diagnosi ara mateix clara d'un cas que us arribi a consulta? Ahora mismo el diagnóstico
básico que se tiene que hacer es primero una analítica, porque hay que descartar que no sean otras cosas. Lógicamente, si tú tienes un problema cognitivo, pero tienes, por ejemplo, un fallo renal, te estás intoxicando el cerebro porque tu riñón no funciona bien, eso no es un Alzheimer. Tienes un cerebro que está intoxicado, ¿no? Entonces hay que descartar que no sean otros problemas, ¿no? Y más cosas que miramos. Se tiene que realizar una prueba de neuroimagen, ya sea un escáner o una resonancia, también para valorar que no sea un problema estructural del cerebro. Es decir, si tú tienes un sangrado, has tenido un ictus o cualquier otro problema de daño de otro tipo, pues no será una enfermedad de Alzheimer, será por ese otro problema, ¿no? Esto es el diagnóstico básico. Luego tienes que tener un síndrome clínico, es decir, tienes que tener una historia que sea compatible con que estés sufriendo un proceso neurodegenerativo. Si tú tienes mala memoria, pero tienes un retraso del desarrollo, ¿no? Pues eso no será una enfermedad de Alzheimer probablemente. Hay que ver si hay patología psiquiátrica de fondo, es decir, hay que hacer una buena historia, una exploración física, que esto es lo esencial. El diagnóstico clínico, que el cuadro sea compatible con una enfermedad de Alzheimer. Y en los casos que sean dudosos o que tengamos la necesidad de profundizar más, porque quizás la clínica es muy leve, quizás es difícil salir de dudas con lo que me estás explicando de si podrían ser los primeros síntomas o no, porque hay otras cosas que producen pérdidas de memoria, como la ansiedad, como el estrés, como la depresión, por ejemplo. Y puedo tener dudas de si lo que me estás explicando es o no es un inicio de la enfermedad de Alzheimer. Pues tenemos el diagnóstico biológico de la enfermedad con biomarcadores. En este caso, disponibles tenemos el PET de amiloide, que es un tipo de escáner que ve la proteína amiloide que típicamente se deposita en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer y que es una prueba que se puede hacer y entonces vemos cómo capta el cerebro porque tiene estas proteínas. Y la segunda opción es hacer una punción lumbar, que al final es un pinchazo similar a la epidural, ¿no? Pero en este caso, en vez de inyectar anestesia, extraemos un poco del líquido que envuelve el cerebro y la médula y lo analizamos en laboratorio para ver si están las proteínas propias de la enfermedad de Alzheimer. Estos son los dos modos de tener un diagnóstico biológico mucho más certero que nos sirve para casos que son precoces, especialmente jóvenes, dudosos y que no nos queda claro con todo lo demás. I com està els avenços a nivell de ja persona diagnosticada, un tractament? Aquest fàrmac meravellós, miracle que hauria d'arribar, que tothom, amb tantes i tantes famílies esperarien amb candeletes, com està la recerca en aquest camp? Venimos de una época de sequía a nivel de resultados en el campo del Alzheimer terapéutico terrible, ¿no? Más de 300 ensayos clínicos fallidos, algo desesperante, podríamos decir, ¿no? Por fallos y fallos y fallos, con mucho dinero invertido, tanto que a veces ha llegado a producir pues, una cierta desesperanza en el campo con retirada de financiación en algunos casos, de decir, esto es imposible, nunca llegaremos a una cura, ¿no? Pero, gracias a Dios, y gracias a la ciencia sobre todo, el año pasado se publicó en el New England, la mejor revista médica del mundo, pues, que aparecía una molécula, un nuevo fármaco, un anticuerpo monoclonal que podría ser que redujese hasta un 30% la progresión de la enfermedad. Esto hay que tomarlo con mucha cautela porque en la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad muy larga, muy lenta, un estudio de 1 año y medio, que es lo que duró el ensayo clínico, es demasiado poco tiempo para evaluar un efecto a largo plazo. En ese tiempo sí que parece que puede haber un beneficio, al menos por los resultados preliminares que tenemos. La gran pregunta, que sigue siendo una incertidumbre, es qué pasará a largo plazo. ¿Se mantendrá eso a largo plazo? Cuando tenemos un 30% de cambio a lo largo de 7 años, sí que puede ser bastante importante. Por lo tanto, de momento con pinzas, se ha aprobado en Estados Unidos, la FDA lo ha aprobado, estamos pendientes de la resolución de la EMA para la posibilidad de que llegue a Europa y seguramente vengan detrás de él otros fármacos, ¿vale? Que ya están en desarrollo, que ya se están intentando también aprobar y bueno, obviamente queda que la EMA lo apruebe, los diálogos entre países, temas económicos, fármaco muy caro, creo que ahora son aproximadamente 26.000 euros al año de administración hospitalaria, endovenosa, hay que gestionar muy bien la logística para poder poner este tipo de tratamientos, no será fácil, va a ser muy costoso y habrá que ver cómo sale, en qué indicaciones, es decir, tenemos que ser cautelosos porque todavía queda comprobar la eficacia a largo plazo y queda ver un poco qué pasa con Europa, ¿no? No es un fármaco que te cure, es un fármaco que parece reducir la progresión de la enfermedad. También tiene sus efectos secundarios, como todo,
Y, insisto, tenemos que todavía esperar, no es nada milagroso, tenemos que esperar un poco nuevos resultados y ver qué pasa a largo plazo. Esto es importante, este mensaje, porque obviamente parece que estamos viendo la luz del final del túnel a nivel científico, a nivel terapéutico. Parece que quizás en los próximos años, ya sea estos fármacos que están a punto de llegar o los siguientes primos hermanos del futuro, quizás algunos sí que sea el primer fármaco que llegue a utilizarse para el Alzheimer, pero de momento tenemos que ser cautelosos, ¿no? Porque son resultados preliminares que tienen buena pinta, es verdad, tienen buena pinta, pero queda esperar un poquito más. Per això també posem les esperances en que les eines de diagnosi també siguin d'alta resolució, que ens donin un diagnosi, aquestes proves de sang que es parla precisament també, que també sería interessant que arribessin el més aviat possible. Yo creo que vamos a vivir en el campo del Alzheimer y de las neurodegenerativas lo que se vivió con el cáncer hace tiempo. Cuando empiezan a aparecer tratamientos específicos para los cánceres, se empiezan a diseñar programas de screening para detectar precozmente. Por ejemplo, ¿para qué está la mamografía? Porque yo si te detecto pronto, te puedo tratar pronto, será un cáncer menos avanzado y tu probabilidad de curarte es mucho mejor. Una cosa que hemos aprendido del Alzheimer es que parece que si lo tratas demasiado tarde, ya seguro que fallas. Por lo tanto, intuimos que el éxito terapéutico va a estar en diagnóstico muy precoz. Cuanto antes, mejor. Y cuanto antes empiece un fármaco, probablemente mejor. La fase inicial es muy difícil de detectar. Aparte que son mucho más jóvenes de lo que esperamos. Hasta 15 años antes de empezarte a deteriorar empiezan los cambios en el cerebro. Por lo tanto, va a haber que generar programas de screening adaptados a detectar precozmente la enfermedad de Alzheimer y tenemos que diseñarlos. No está claro cómo será, pero uno de los avances, efectivamente, que seguramente en los próximos años tendrá un papel muy importante en el campo del screening, en el diagnóstico precoz, es que gracias a una nueva tecnología que nos permite detectar proteínas a ultra baja concentración, somos capaces de medir estas proteínas en la sangre. De manera que es posible que en un futuro tengamos un tipo de analítica que nos pueda discriminar quién parece empezar con una enfermedad de Alzheimer y quién no. Solo con una analítica de sangre estándar que te la puede hacer tu enfermera en tu ambulatorio. Obviamente hace falta un análisis de laboratorio específico, complejo, con equipo especial que se tiene que hacer en un laboratorio preparado para ello. Pero lo que es la extracción, lo que es la prueba, será muy sencilla. Esto, en los próximos años, habrá que ver cómo se implanta, cómo se usa. Nos queda todavía ver bien cómo funciona, però també tiene muy buena pinta y seguramente va a acabar llegando. De moment no ho tenim, estem esperançats. Sí. Quin és el tractament ara mateix? Com es tracta les persones que tenen un diagnòstic d'Alzheimer? De momento, como no tenemos tratamientos que ni frenen ni te curen la enfermedad, es decir, que cambien el curso biológico de la enfermedad, solo tenemos tratamientos sintomáticos, ¿vale? Aprobados para el Alzheimer, tenemos unos fármacos llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa que básicamente tratan de subir los niveles de un neurotransmisor en el cerebro, un neurotransmisor que se ve bastante afectado en la enfermedad de Alzheimer, y al final yo digo que es como subirle el ralentí al coche. Si hay más de este neurotransmisor, todo el cerebro funcionará un poco más rápido, estarás un poco más atento, e indirectamente se puede notar de forma muy leve, muy sutil, porque hay que decirlo, los efectos del fármaco son poquitos, los podemos ver en que estás un poco más atento, un poco más rápido, te enteras un poco mejor. Hay gente que lo nota y hay gente que no lo nota, y hay gente que tiene efectos secundarios y no lo tolera, hay de todo. Luego hay otro fármaco, pues como la memantina, que sirve para cuando hay alteraciones conductuales o hay cierta irritabilidad o cierto... Sí, ¿no? De agresividad en fases un poco más avanzadas, sí, no en todos, por supuesto, en fases un poco más avanzadas y que puede ayudar a controlar eso. Y luego, pues todo un cortejo de fármacos que no son específicos del Alzheimer, pero como pueden ser los antidepresivos, como pueden ser neuromoduladores o antipsicóticos, para controlar, o fármacos para el insomnio, para controlar, depende, pues si hay alteraciones conductuales, si hay insomnio, si hay ansiedad, si hay depresión asociada al Alzheimer, pues distintos fármacos neuromoduladores que nos sirven para controlar un poquito estos síntomas. Són molt importants vostès, la recerca, però les famílies també ho són. Creo que bueno, ya lo sabemos, ¿no? Las familias tienen un papel fundamental en los cuidados de los enfermos, porque ya sabemos que el amabilizar el entorno familiar es una de las cosas que más impacto va a tener en la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pastilla que vaya a cubrir las necesidades reales que tiene un enfermo en casa. Los problemas que tú tienes es que igual ya no te sabes hacer la comida, no sabes ir a comprar solo o te perderías por la calle, no sabes sacar dinero del banco. Puede que en fases más avanzadas pues necesite ayuda para ducharse o para vestirse, para gestionar su día a día.
Y no hay ningún fármaco que te haga la compra, que te acompañe, que te ayude a duchar, ningún fármaco, hace falta una persona. Esa persona puede ser un familiar o una persona contratada por un familiar, pero al final son recursos que nacen de la familia. Tenemos la ley de la dependencia, que es una cosa muy importante tramitar, porque tenemos una pequeña ayuda, pero nunca va a cubrir las necesidades reales de los pacientes. Por lo tanto, son las familias las que asumen en gran medida los cuidados y la carga de la dependencia de los pacientes, ¿no? Hay que ayudarles, hay que formarles, no son cuidadores expertos especializados formados y hay que darles formación, hay que explicarles, hay que explicar qué problemas pueden tener en casa, cómo solucionarlos, cómo tratar con una persona que tiene problemas de memoria, cognitivos, que constantemente igual me pregunta lo mismo, o que, cómo tengo que reaccionar, cómo tengo que vivir, cómo tengo que reaccionar cuando me lleva a la contraria, cuando no quiere hacer algo. Estas son cosas que hay que hablar, que hay que personalizar cada caso y que hay que estudiar cada familia, ¿no? Bueno, mucho sufrimiento de fondo, como se puede comprender, mucho duelo, es muy difícil perder a una persona cercana, poco a poco. No es un fallecimiento, no es que... Exacto, voy como perdiendo poco a poco a esa persona, ¿no? Por lo tanto, hay mucho sufrimiento dentro de la familia. Muchas veces los enfermos no son conscientes de sus déficits. Y tú le preguntas a una persona con Alzheimer muchas veces ¿qué tal? Y te dice, no, yo muy bien, muy bien. Y la familia lleva un gran sufrimiento de fondo. Hay que valorar cada caso en particular, son por supuesto temas muy complejos que no se pueden resolver con 4 palabras en una visita, por supuesto hay que trabajar y necesitan mucho apoyo y muchos recursos. Així, per anar acabant, quins consells donaria a la nostra audiència per cuidar el cervell, no? Per poder-lo entrenar, per tenir-lo en bona salut? Esto es un poco mi tema, ¿no? Porque en redes sociales yo me dedico a la neuroprevención y así llamé al canal, ¿no? Pero yo siempre digo que básicamente tenemos que, uno, cuidar nuestra salud mental, ¿vale? Y es un poco lo primero, o amueblas bien tu cabeza, tienes educación emocional, sabes gestionar tus emociones, o nunca controlarás el estrés, la ansiedad y tu malestar derivado de eso. Tienes que hacer ejercicio físico, es una necesidad biológica fundamental. Dedicar un tiempo a entrenar, ejercicio físico, luchar contra el sedentarismo, ir a los sitios caminando, pero sobre todo dedicar también un tiempo a entrenar, que me tenga que esforzar, que sea entrenamiento. Yo es que estoy todo el día andando, no, entrena, dedica un tiempo recortado concreto a entrenar, a hacer ejercicio físico el que te guste a ti, personalizado. Aprende a comer bien. La nutrición es fundamental. Tu cerebro se está todo el rato recambiando neuronas, membranas, y se hacen de lo que comes. Si el material que metes es bueno, ¿no? Si los ladrillos son buenos, las paredes estarán bien hechas, ¿no? Por lo tanto, aprende a comer bien. Dieta mediterránea, aceite de oliva virgen extra, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, ¿no? Preferencia de carnes blancas a las rojas. Que aprendamos a comer. Que aprendamos también a cuidar el sueño y el descanso. Ya sabemos que es un factor de riesgo muy claro para el deterioro cognitivo y para la demencia. Dormir es necesario completamente para el cerebro. Es una función absolutamente necesaria para que el cerebro se pueda cuidar y trabaje en sus propios procesos durante la noche. No es que ahí alguien apaga las luces y hasta mañana. No, no, se trabaja durante el sueño. Y es muy importante además para la memoria. Es muy importante también llevar una actividad cognitiva y socialmente muy estimulante. Entrena tu cerebro, aprende, no pares nunca de estudiar, de aprender cosas, de interesarte, de habilidades artísticas, motoras, lo que quieras, manualidades, pero no pares de trabajar el cerebro. Y luego, por último, cuidar los factores de riesgo cardiovascular. Cuida tu tensión, tu colesterol, tu azúcar, diabetes y evita el consumo de tóxicos como el tabaco y el alcohol. Cuida el cerebro de forma global para que esté bien desde todos los puntos de vista. Xema González de Chavarri, moltes gràcies per acompanyar-nos. Ens quedem també aquest missatge esperançador, que arribin aviat aquestes bones notícies, aquest respir per als malalts i també per les seves famílies. Gràcies per invitar-me i un placer. Doncs vostès ja ho saben, entrenin també el cervell, la memòria, fent aquests consells, fent seguiment d'aquests consells que ens ha donat, que ens ha facilitat avui el doctor. Gràcies per acompanyar-nos. Nosaltres que anem tancant així el Notícies 12. Que passin un molt bon cap de setmana.